Parte 2. El desarrollo de la confianza. Cuando hace 5 años vine al hotel donde usted, señor Carnegie, estaba realizando una de sus demostraciones. Llegué hasta la puerta del salón donde se daba la clase y me detuve. Me di cuenta de que si entraba al salón y me unía a la clase, tarde o temprano debería pronunciar un discurso. Mi mano se paralizó sobre el picaporte. Me fue imposible entrar. Di media vuelta y salí del hotel. Si hubiera sabido entonces con qué facilidad hace usted perder el miedo, el paralizante miedo al público, no hubiera perdido, por cierto, los últimos 5 años. El hombre que pronunciaba estas reveladoras palabras no estaba hablando sentado en su escritorio. El hombre que pronunciaba estas reveladoras palabras no estaba hablando sentado en su escritorio. Se dirigía a un auditorio de unas 200 personas el día de graduación de uno de mis cursos en Nueva York. A medida que pronunciaba su discurso me iba impresionando cada vez más su aplomo y su seguridad. Aquí había un hombre, pensé, cuya capacidad de ejecutivo crecerá sin límites gracias a su recién adquirida habilidad y confianza. Lo mismo que su instructor. Yo estaba muy satisfecho de ver cómo se había despojado del miedo y no pude dejar de pensar cuántos éxitos podría haber alcanzado este hombre, cuánto más feliz se hubiera sentido y hubiese podido derrotar el miedo 5 o 10 años antes. Emerson dijo: la timidez perjudica más a los hombres que ninguna otra cosa sobre la tierra. Oh, qué bien conozco yo la amarga verdad que encierra estas palabras, y qué agradecido estoy a mi profesión que me permite salvar a la gente de su timidez. Al poco tiempo de iniciar mi curso en 1912, me di cuenta de que mi método iba a revelarse como uno de los más eficaces para ayudar a la gente a vencer la timidez y los complejos de inferioridad. Encontré que aprender a hablar en público es nuestro método natural para lograr seguridad y coraje, confianza en sí mismo. ¿Por qué? Porque hablar en público nos despoja de todos nuestros temores. A través de los años que he pasado capacitando hombres y mujeres para hablar en público, he recogido algunas ideas para ayudarlo, para que usted pueda vencer el temor al auditorio en muy pocas semanas de práctica. Primero, comprenda bien las circunstancias relacionadas con el temor a hablar en público. Número 1. No es usted el único en sentir miedo de hablar en público. Estadísticas realizadas en diversos colegios muestran que de un 80 a un 90% de los estudiantes inscritos en clase de oratoria experimentan pánico ante el auditorio al comienzo del curso. Me inclino a creer que la cifra es aún más elevada entre los adultos que inician mi propio curso. Casi diría que llega al 100%. Número 2. Un poco de temor al auditorio es conveniente. Es este el medio natural de prepararnos para un desusado enfrentamiento con nuestro medio. Así es que cuando usted note que su pulso y su respiración se aceleran, no se alarme. Su cuerpo, siempre alerta a los estímulos externos, se prepara para entrar en acción. Si se controla esta preparación psicológica, usted será capaz de pensar más lúcidamente, hablar con mayor fluidez y, en general, podrá hablar con mucha más intensidad que en circunstancias normales. Número 3. Muchos oradores profesionales me han afirmado que nunca perdieron completamente el temor al auditorio. Es algo casi siempre presente antes de comenzar a hablar y que puede perseguir durante los primeros instantes del discurso. Este es el precio que esos hombres y mujeres pagan por su triunfo. Ciertos oradores que dicen estar tan frescos como un pepino en todo momento son por lo general tan rígidos como un pepino y están tan inspirados como un pepino. Número 4. La causa principal de su miedo de hablar en público es,
simplemente que usted no está acostumbrado a hacerlo. El miedo es hijo de la ignorancia y la inseguridad, dice el profesor Robinson en The Mind in the Making. Para mucha gente, hablar en público es como una incógnita y, consecuentemente, algo cargado de ansiedad y de miedo. Para el que inicia, constituye una compleja serie de situaciones extrañas, más complejas que aprender a jugar al tenis, por ejemplo, o a conducir a un auto. Para hacer que esta difícil situación se transforme en algo fácil y simple, usted debe practicar y practicar constantemente. Descubrirá, como miles y miles lo han hecho, que hablar en público puede transformarse en algo placentero, en lugar de una terrible agonía, a medida que obtenga una serie de éxitos en el curso de su experiencia. La forma en que Albert Edward Wigan, el destacado conferenciante y popular psicólogo, logró vencer su miedo, me ha inspirado siempre desde que leí la historia por primera vez. Narra Wigan cómo lo invadía una sensación de terror al pensar que debía ponerse de pie en el colegio y dar una charla de 5 minutos. Mientras se aproximaba la fecha, escribe, me iba poniendo realmente enfermo. Siempre que el terrible pensamiento acudía a mi mente, afluía la sangre a mi cabeza, se enrojecían mis mejillas, experimentaba una sensación tan penosa que debía salir del colegio y apretarme la cara contra la pared de ladrillos para tratar de mitigar mi irreprimible rubor. En cierta ocasión, aprendí cuidadosamente de memoria un discurso que comenzaba así: Adam y Jefferson ya no existen. Cuando enfrenté al auditorio sentí vaídos. Apenas sabía dónde me encontraba. Traté de emitir la primera frase y dije lo siguiente: Adam y Jefferson han fallecido. No pude decir una palabra más, así que saludé y descendí solemnemente entre grandes aplausos. El presidente se levantó y dijo: bien, Edward, estamos muy impresionados por las malas noticias, pero haremos lo posible para sobreponernos a las circunstancias. En medio de la hilaridad general que sobrevino después, la muerte hubiera sido seguramente un bienvenido consuelo. Durante varios días estuve enfermo. Ciertamente, lo último que yo podía esperar en mi vida era transformarme en un orador. Un año después de dejar el colegio, Albert Wigan estaba en Denver. La compañía política de 1896 giraba en torno al problema del sistema monetario. Cierto día, Wigan leyó un folleto donde se explicaban los propósitos de los que apoyan la emisión. Se indignó tanto con lo que consideraba errores y falsas promesas de Bryan y sus seguidores que empeñó su reloj por el dinero necesario para regresar a Indiana, su lugar de origen. Una vez allí, ofreció sus servicios para hablar sobre el tema de la moneda sana. Muchos de sus viejos amigos del colegio se hallaban entre el auditorio. Mientras comenzaba, escribe, el recuerdo de mi discurso sobre Adam y Jefferson atravesó mi mente. Me atraganté y comencé a tartamudear. Todo parecía estar perdido, pero como dice Chauncey Depew, el auditorio y el orador nos arreglamos de algún modo para sobrellevar la introducción. Estimulado por mi pequeño éxito, hablé durante lo que yo consideré 15 minutos. Para mi asombro, descubrí luego que había estado hablando por un espacio de hora y media. Como resultado, en el curso de los próximos años me encontré convertido en un orador profesional, de lo cual yo estaba más sorprendido que cualquier otro ser en el mundo. Supe por propia experiencia lo que William James quiso decir cuando se refirió a la costumbre del éxito. Si Albert Wigan aprendió que uno de los más seguros medios de desterrar el miedo devastador de hablar ante la gente, ante un grupo, consiste en acumular una serie de experiencias afortunadas, usted debe esperar cierto grado de temor como complemento natural de su deseo de hablar en público y debe aprender a confiar
en esa relativa sensación de miedo al auditorio, que lo ayudará para que su discurso sea brillante. Si el temor al público no puede controlarse y limita seriamente su efectividad produciendo un bloqueo mental, falta de fluidez, tics incontrolables, excesivos espasmos musculares, usted no debe perder toda esperanza. Estos síntomas no son extraños en los que se inician. Si usted realiza el esfuerzo necesario, descubrirá que el grado de temor al auditorio pronto se verá reducido hasta tal punto que será para usted una ayuda y no un obstáculo. Segundo consejo para el desarrollo de la confianza: prepárese en forma adecuada. El principal orador de un almuerzo ofrecido en el Club Rotario de Nueva York varios años atrás era un importante funcionario gubernamental. Esperábamos oírlo describir las actividades de su departamento. Casi enseguida se hizo evidente que no había preparado su discurso. En un comienzo trató de hablar improvisando. Al no tener éxito en su tentativa, buscó en su bolsillo un fajo de notas que evidentemente no estaban más ordenadas que un montón de chatarra dentro de un carro. Las manipuló durante unos instantes. Cada vez estaba más turbado y demostraba mayor ineptitud para pronunciar su discurso. Minuto a minuto su situación era más insostenible y su aturdimiento más evidente, pero continuó su charla a tropezones. Siguió perorando, tratando de extraer de sus notas algo que tuviera un asomo de sentido. Con su mano temblorosa alzaba de cuando en cuando un vaso de agua hasta sus labios resecos. Presentaba el lastimoso aspecto del hombre completamente dominado por el pánico, debido a su falta casi total de preparación. Finalmente se sentó. Era uno de los oradores más humillados que yo había visto en mi vida. Había dado su charla como Rousseau dice que se debe ser escrita como una carta de amor. Comenzó sin saber qué diría y finalizó sin saber qué había dicho. Desde 1912 ha sido mi deber profesional criticar 5,000 charlas por año. De esta experiencia surge una gran enseñanza que se destaca como el monte Everest sobre todos los demás. Solamente el orador preparado merece poseer seguridad. ¿Cómo es posible que alguien pretenda asaltar la fortaleza del miedo si se lanza a la batalla provisto de armas defectuosas o sin ninguna clase de municiones? Creo, dice Lincoln, que nunca habré envejecido lo suficiente como para hablar sin turbarme cuando no tengo nada que decir. Si usted quiere conquistar seguridad, ¿por qué no hace la única cosa que puede darle seguridad como orador? El perfecto amor, escribió el apóstol Juan, destierra el temor. Eso hace la perfecta preparación. Daniel Webster dice que le parecería tan inadecuada aparecer ante un auditorio a medio vestir como presentarse preparado a medias. Nunca aprende un discurso palabra por palabra. Por perfecta preparación, quiero decir que usted debe aprender de memoria su discurso. A esta pregunta respondo con un rotundo no. En su tentativa de protegerse de los peligros que representa caer en una laguna mental ante el público, muchos oradores se precipitan en la trampa de aprenderlo todo de memoria. Una vez presa de esta especie de opio mental, el orador queda atrapado por un método agobiador de preparación que destruye su efectividad sobre el estrado. Cuando H.B. Kaltenborn, el decano de los comentaristas de las noticias norteamericana, estudiaba en la Universidad de Harvard, tomó parte de un concurso de oratoria. Eligió un pequeño relato titulado Caballeros, el Rey. Lo aprendió palabra por palabra y lo repasó centenares de veces. El día del concurso anunció el título de su pieza, Caballeros, el Rey. Entonces su mente quedó en blanco.
Mejor dicho, quedó totalmente a oscuras. Kaltenborn se aterrorizó. En medio de su desesperación, comenzó a expresar con sus propias palabras el contenido del relato. Él fue el más sorprendido de todos los alumnos cuando los jueces le otorgaron el primer premio. Desde aquel día hasta el día de hoy, H.B. Kaltenborn no ha aprendido de memoria un discurso. Ese ha sido el secreto de su éxito en su carrera radial. Tomó algunas notas y habla naturalmente con su público sin ninguna clase de escritos. El hombre que redacta y aprende de memoria sus discursos desperdicia su tiempo y energía y ronda en torno al desastre. Durante toda nuestra vida hemos hablado espontáneamente. No hemos estado pensando en las palabras, hemos pensado en las ideas. Si nuestras ideas son claras, las palabras surgen natural e inconscientemente del mismo modo que respiramos. El mismo Winston Churchill tuvo que aprender esta lección del modo más duro. En su juventud, Churchill redactaba y aprendía de memoria sus discursos. Un día, durante una intervención memorizada en el Parlamento británico, se paralizó el curso de sus pensamientos. Su mente quedó en blanco. Churchill estaba turbado, humillado. Repitió su última frase desde el principio. Una vez más su mente quedó en blanco y su rostro se enrojeció. Se sentó. Desde entonces, Winston Churchill nunca intentó pronunciar un discurso aprendido de memoria. Si aprendemos nuestra charla palabra por palabra, probablemente la olvidaremos cuando enfrentemos a nuestros oyentes. Incluso si no olvidamos nuestra charla aprendida de memoria, probablemente la pronunciaremos de una manera mecánica. ¿Por qué? Porque no surge de nuestros corazones, sino de nuestra memoria. Cuando hablamos en privado siempre pensamos en algo que queremos decir. Entonces lo expresamos decididamente, sin pensar en las palabras. Hemos estado haciendo lo mismo durante toda nuestra vida. ¿Por qué hemos de empeñarnos en cambiar eso? Si redactamos y aprendemos de memoria lo que debemos decir, podemos sufrir la misma experiencia que Vance Marshall. Vance se había graduado en la Escuela de Bellas Artes de París y más tarde llegó a ser vicepresidente de una de las más importantes compañías de seguro de todo el mundo, The Equitable Life Assurance Society. Años atrás le solicitaron que pronunciara una conferencia ante 2,000 representantes de dicha empresa, procedentes de toda América, en una reunión que debía efectuarse en White Sulphur Springs, Virginia. Por aquella época, él tenía solo 2 años de experiencia en el negocio de los seguros, pero se había desempeñado con tanto éxito que fue elegido para una charla de 20 minutos. Vance estaba encantado. Sentía que su conferencia iba a darle prestigio, pero desgraciadamente la redactó y la aprendió de memoria. Ensayó 40 veces frente a un espejo. Todo estaba perfectamente calculado. Cada frase, cada ademán, cada expresión de rostro. No había falla, pensaba Vance. Sin embargo, cuando se puso de pie para hablar, se sintió invadido por el terror. Comenzó. Mi parte en este programa consiste. Su mente se quedó en blanco. En medio de su confusión, dio 2 pasos hacia atrás y trató de comenzar de nuevo por todos los medios. Nuevamente se hizo un vacío en su mente. Otra vez dio 2 pasos hacia atrás e intentó comenzar. Repitió 3 veces la escena. La tribuna tenía 1,5 metros de altura. En la parte posterior carecía de barandilla. Y desde allí hasta la pared había un espacio de 1 o 2 metros de ancho. De tal manera, en su cuarto retroceso cayó hacia atrás, desde la plataforma, y desapareció en un espacio abierto. El auditorio estalló en carcajadas. Un hombre cayó de su butaca y rodó por el pasillo.
Nunca antes ni otra vez desde entonces en la historia de dicha empresa alguien dio un espectáculo tan cómico. La parte más asombrosa del suceso es que el auditorio pensó que se trataba realmente de un acto preparado. Los más antiguos en The Equitable Life aún continúan hablando de aquella escena. Pero, ¿qué ocurrió con el orador Vance Banshall? Él mismo me confesó que aquella había sido la ocasión en que más turbado se encontraba toda su vida. Experimentó tal desazón que presentó su renuncia. Sus superiores lo persuadieron para que rompiera su renuncia. Trataron de que recuperara la confianza en sí mismo. Años más tarde, Vance llegó a ser uno de los más eficientes oradores de su organización, pero nunca volvió a aprender un discurso de memoria. Aprovechemos su experiencia. He escuchado innumerables razones por las cuales hombres y mujeres tratan de pronunciar charlas aprendidas de memoria, pero no recuerdo un solo orador que no haya sido más eficiente, más lleno de vida, más humano, después de arrojar su discurso aprendido de memoria al cesto de los papeles. Obrando de esta manera puede olvidar algunos puntos de la charla, puede quizás divagar un poco, pero por lo menos sus palabras serán más humanas. Abraham Lincoln dijo una vez: "No me gusta escuchar un sermón bien preparado. Cuando oigo predicar, me gusta ver al orador actuar como si estuviera luchando con un enjambre de abejas". Decía Lincoln que le agradaba oír hablar con soltura y entusiasmo un discurso. Ningún orador actuaba como si estuviera luchando con una colmena cuando trata de recordar palabras aprendidas de memoria. Reúna y ordene sus ideas de antemano. ¿Cuál es entonces el método adecuado para preparar un discurso? Simplemente es este. Indaga en su interior en busca de experiencias que le hayan enseñado algo acerca de la vida y reúna sus pensamientos, sus ideas, sus convicciones, cuanto haya surgido de esas experiencias. Una verdadera preparación significa reflexión sobre sus propios temas. Es lo que el doctor Charles Reynolds decía varios años atrás en una memorable serie de conferencias en la Universidad de Yale. Reflexione sobre su propio tema hasta que llegue a madurar. Entonces registre sus ideas, en pocas palabras, las necesarias para fijar la idea. Regístrelas en un trozo de papel. Descubrirá que es más fácil ordenar estos fragmentos cuando vaya a poner en orden su material. ¿Parece esto un programa muy dificultoso? No, y no lo es. Solo requiere cierta concentración pensar con algún detenimiento en un propósito determinado. Ensaye su discurso con sus amigos. ¿Deberá usted ensayar su discurso después de haberle dado cierto orden? Sin ninguna duda. Este es un método infalible, sencillo y efectivo. Utilice las ideas que ha seleccionado para su discurso en la conversación diaria con sus amigos, con sus socios. En lugar de pasar por alto la dificultad, inclínese sobre la mesa y diga algo así: ¿Sabes, Joe? Una vez me pasó algo muy extraño. Me gustaría hablarte de eso. A Joe probablemente le encantará escuchar el relato. Observe sus reacciones. Preste atención a su respuesta. Joe puede tener alguna idea interesante que resulte de valor. Él no tiene por qué saber que usted está ensayando un discurso. Y realmente esto no tiene ninguna importancia. Pero probablemente dirá luego que ha gozado con la conversación. Alan Nevins, el distinguido historiador, da una advertencia similar a los escritores. Escoja un amigo que se interese en el tema y háblele extensamente de lo que usted haya aprendido. De esta manera descubrirá
que algunas interpretaciones suyas pueden estar erradas, que algunos aspectos de sus argumentos no se encuentran bien determinados, y hallará cuál es la forma más adecuada para escribir la historia que usted debe narrar. Tercer consejo para el desarrollo de la confianza. Predisponga su mente para el éxito. En el primer capítulo recordará usted, esta frase fue utilizada con relación al desarrollo de la correcta actitud que debe tomarse en el periodo de capacitación. La misma regla puede aplicarse a la tarea específica que enfrentamos ahora, la de transformar cada oportunidad de hablar en una experiencia afortunada. Existen 3 maneras de alcanzar este objetivo. Sumérjase en su tema. Después de que haya escogido el tema de su disertación y lo que haya ordenado de acuerdo con un plan, luego de haber hablado de este con sus amigos, su preparación no ha finalizado. Usted debe convencerse de la importancia de su tema. Debe adquirir la actitud que ha inspirado a todos los verdaderos grandes personajes de la historia, la creencia en su propia causa. ¿Cómo podrá avivar el fuego de la fe en el mensaje que debe pronunciar? Investigando todos los aspectos de su tema, apoderándose de sus más hondos significados y buscando en sí mismo el modo más adecuado para que su discurso ayude a sus oyentes a ser mejores después que lo hayan escuchado. Aparte su atención de todos los estímulos negativos. Por ejemplo, pensar que puede cometer errores gramaticales y detenerse súbitamente en medio de su disertación constituye actitudes negativas que pueden hacerle perder la seguridad antes del comienzo. En especial, es muy importante que aparte su atención de sí mismo inmediatamente de que le llegue el turno de hablar. Concéntrese en lo que dicen los demás oradores, concédales toda atención, sin reservas, y no podrá acumular un excesivo temor al auditorio. Dese una charla de ánimo. A menos que se haya entregado a una gran causa a la que haya dedicado su vida, todo orador pasará por momentos de duda acerca de su tema. Se preguntará a sí mismo si el asunto elegido es el más adecuado para él, si será de interés para el auditorio. Experimentará una penosa tentación de cambiar el tema. En esas ocasiones, cuando el espíritu negativo se encuentre más a punto de derrumbar completamente la propia confianza, usted deberá hablar consigo mismo, con entusiasmo. En palabras claras y sinceras, dígase que su discurso es el más adecuado para usted, porque proviene de su propia experiencia, de lo que usted piensa sobre la vida. Dígase a sí mismo que usted es el más apto que cualquier otro miembro del auditorio para hablar sobre el tema de su disertación y que pondrá todo su esfuerzo en expresarlo lo mejor posible. ¿Es esta una doctrina pasada de moda? Es posible, pero psicólogos experimentales contemporáneos concuerdan en el hecho de que la motivación basada en la autosugestión constituye uno de los más poderosos incentivos para un rápido aprendizaje, aun cuando sea simulada. Cuanto más poderosa será, entonces, el efecto de una sincera plática consigo mismo basada en la verdad. Cuarto consejo: actúe con confianza. El famoso psicólogo norteamericano William James ha escrito lo siguiente: la acción parece ser una consecuencia del sentimiento, pero en realidad acción y sentimiento son inseparables. Al regular la acción, que se halla más directamente bajo el control de la voluntad, podemos regular indirectamente el sentimiento, que no lo está. Por ello, el soberano camino voluntario a la felicidad, si hemos perdido nuestra dicha, es tomar actitudes felices, actuar y expresarnos como si la felicidad
fuera nuestra. Si esta conducta no trae consigo un sentimiento de dicha, ninguna otra cosa puede lograrlo. Así, para sentirnos valerosos, debemos actuar como si lo fuéramos, emplear toda nuestra voluntad para ese fin, y un sentimiento de valor reemplazará muy probablemente nuestro sentimiento de miedo. Ponga en práctica el consejo del profesor James. Para lograr coraje, cuando enfrente a un auditorio, actúe como si ya lo poseyera. Por supuesto, siempre que esté preparado, de lo contrario, todas las acciones del mundo le servirán de muy poco. Pero, dando por sentado que usted sabe bien lo que va a decir, preséntese con bríos y aspire hondamente. En realidad, siempre que debe enfrentar un auditorio, respire profundamente durante 30 segundos antes de comenzar. El suplemento extra de oxígeno lo ayudará a mantenerse y aumentar su valor. El gran tenor Jan de Resque solía decir que cuando se lograba una respiración que cupiera sentarse en ella, la nerviosidad se desvanecía. Trate de erguirse lo más que pueda y sostenga la mirada del auditorio. Comience a hablar con la misma seguridad que sentiría si cada uno de ellos le debiera dinero. Imagínese que se lo deben. Piense que se han reunido allí para pedirle una prórroga de su crédito. El efecto psicológico que le producirá será beneficioso para usted. Si usted duda de lo que significa esta filosofía, cambiaría de idea después de conversar unos minutos con alguno de los miembros de mis clases que le han precedido en la explicación de nociones sobre las que se basa este libro. Como usted no puede hablar con ellos, escuche las palabras de un americano que siempre es un símbolo del valor. En un tiempo fue el más temeroso de los hombres. Poniendo en práctica la autoconvicción, llegó a ser uno de los más arrojados. Fue el símbolo de la esperanza, el hombre que dominaba los auditorios, el gobernante que blandió el garrote, el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. Había sido un chico bastante enfermizo y torpe, escribió en su autobiografía. En los primeros años de mi juventud me sentía nervioso y desconfiaba de mi capacidad. Tenía que realizar penosos esfuerzos no solo en lo tocante a mi físico, sino a mi alma y a mi espíritu. Afortunadamente, Roosevelt nos ha revelado cómo llevó a cabo su transformación. De niño, escribe Roosevelt, leí un pasaje de uno de los libros de Marryat que siempre me impresionó. El capitán de un pequeño barco de guerra británico explica al héroe cómo adquirir la virtud de la intrepidez. Dice que en un principio casi todos los hombres se sienten aterrorizados cuando van a entrar en acción. Pero lo que deben hacer entonces es engañarse a sí mismos de modo que puedan actuar como si no tuvieran miedo. Después de un tiempo, la fantasía se transforma en realidad y el hombre llega a ser valiente a fuerzas de practicar la intrepidez sin sentirla. Esta es la teoría que apliqué en adelante. Había infinidad de cosas que me causaban temor al principio, desde los osos pardos hasta los caballos ariscos y la lucha con armas de fuego, pero actuando como si no tuviera miedo, gradualmente dejé de tenerlo. La mayoría de los hombres pueden experimentar lo mismo si eligen este camino. La derrota del miedo al hablar en público provoca un tremendo cambio de valor en todo lo que realizamos. Aquellos que aceptan este desafío encuentran luego que son mejores individuos. Descubren que su victoria sobre el temor de hablar ante la gente les ha procurado una vida más rica y plena. Escribe un vendedor.
Después de ponerme de pie unas cuantas veces ante la clase, me sentí capaz de enfrentar a quien fuera necesario. Una mañana me dirigí a la oficina de un agente de ventas especialmente tenaz. Antes que él pudiera decir no, yo había extendido mis muestras sobre su escritorio. Me firmó uno de los mayores pedidos de compra que yo haya recibido en mi vida. Una ama de casa manifiesta a uno de nuestros representantes: temí invitar a mi casa a mis vecinos, pensando que no sería capaz de llevar adelante la conversación. Después de tomar algunas lecciones en que tuve que ponerme de pie, tomé mi decisión y realicé mi primera velada. Fue todo un éxito. No sentí ninguna dificultad para estimular al grupo, orientándolo hacia interesantes conversaciones. En una clase de graduación, un empleado de comercio expresó: sentía miedo de los clientes, les hablaba en un tono que parecía de excusas. Después de hablar algunas veces ante la clase, comprendí que hablaba con mayor seguridad y aplomo. Comencé a responder a las objeciones con autoridad. Mis ventas aumentaron en un 45% en el mes que siguió al comienzo de mi ingreso en el curso. Todos ellos descubrieron que era fácil vencer otros temores y ansiedades y tener éxito donde antes podían haber fracasado. Usted también hallará que hablar en público le ayudará a hacer frente a los problemas que se presentan cada día, merced a la actitud particular que brinda la confianza. Será capaz de considerar los problemas y conflictos de la vida, provisto de un nuevo sentimiento de capacidad. Lo que ha sido una serie de situaciones insolubles puede llegar a ser una luminosa invitación a aumentar el placer de vivir.